reunión de 60 personas de los diferentes sectores en los que se expusieron diferentes estrategias para que podamos hacer frente a esta crisis que se presenta hoy luego de 10 días de cierre definitivo de la vía Bogotá-Villavicencio y más de 40 con cierres ocasionales que nos han dejado cifras que de una manera muy fuerte atacan la economía, la estabilidad social y económica del territorio, no de Villavicencio solamente, ni del departamento del Meta, sino de más de 5 departamentos de una región del territorio colombiano que aporta en más del 70% a la producción petrolera, que aporta más del 60% de la inversión social que hoy el país ha podido entregar a las diferentes regiones del país gracias a la producción que desde nuestro territorio sale. Por eso hemos pedido desde hace 3 semanas al señor presidente de la República, al gobierno nacional, que eche mano de ese artículo 215 de la Constitución Política del país, que declare el estado de emergencia para nuestro territorio por las condiciones en las que estamos atravesando desde que conocimos el estado real de la vía y de la gravedad del punto crítico en el kilómetro 58, que hoy apenas en las últimas semanas se han deslizado o han caído en el derrumbe cerca de 70.000 metros cúbicos, en los últimos 4 días son 35.000, y el escenario menor que ha indicado el Instituto Geológico Colombiano, el mismo concesionario, y en cifras del IDEAN vamos a tener un invierno muy fuerte hasta finales del mes de agosto, y se prevé que el escenario más suave será el derrumbamiento de 200.000 metros cúbicos, y en el peor de ellos llegaremos a 4 millones de metros cúbicos. En apenas un comparativo, una volqueta puede retirar de doble troque cerca de 14 metros cúbicos para que podamos evidenciar la magnitud de lo que estamos hablando. Eso tiene consecuencias muy graves para el territorio, para la protección de la vida de los ciudadanos, medidas que se han venido soportando y adelantando desde los organismos de socorro, desde la institucionalidad, desde el puesto de mando unificado que se concentró desde el primer momento, convocado por el gobierno nacional. Se han tomado todas esas medidas, se han adelantado simulacros en el territorio del oriente cundinamarqués, en Guayabetal y en el recorrido que se hace de la vía. Pero al interior nuestro también nos enteramos en un anuncio que ha hecho el presidente desde Ginebra, que el próximo martes 25 de junio se adelantará el Consejo de Ministros en nuestra ciudad. Y estamos totalmente convencidos que más allá de las propuestas y de las acciones que hoy ha indicado el presidente que se adelanten, y valoramos el esfuerzo que han hecho en infraestructura y transporte, que hayan aplicado ya más de 120.000 millones en el 58, y que estén adelantando inversiones por 60.000 y 100.000 millones en las 2 rutas que vienen por el municipio de Boyacá y Casanare. Pero es necesario, como el día de ayer hizo un anuncio la señora ministra del Transporte, la doctora Suárez, que ha dicho que el gobierno nacional a través del Fondo de Estabilización soporta los sobrecostos en el transporte de carga para los combustibles que vienen al territorio interno o a nuestra ciudad de Villavicencio y garantizan que no hay desabastecimiento. Es necesario que el gobierno nacional exponga, pero además declare el estado de emergencia excepcional para nuestro territorio, porque así como se tomó esa medida, también necesitamos que se tomen medidas rápidamente que contribuyan a alivianar las cargas que vive la sociedad del departamento del Meta y de la Orinoquia colombiana, principalmente Villavicencio, su afectación que es de unas proporciones incalculables. Por eso hemos pedido de manera contundente la eliminación temporal del IVA. Estamos pidiendo la regulación en los transportes o en los tiquetes del transporte aéreo. Entendemos que es un proceso económico no regulado, que es frente a la oferta y la demanda que se controlan los precios, pero debe el gobierno nacional asumir esa posición en estos meses de manera temporal para poder descargar los impuestos, la carga impositiva, el IVA, los impuestos al combustible o al jet fuel, que es el combustible para los aviones, y podamos encontrar unas reducciones superiores al 50% en el valor de los tiquetes. Son esas y muchas
las declaratorias y la unión de las fuerzas vivas del territorio, de los liderazgos, de la institucionalidad, de los hombres y mujeres de este territorio que quieren manifestarlo, pero naturalmente exigirlo de manera contundente a cada una de las instancias para que las respuestas sean efectivas. Pero hoy, en esta ciudad de Villavicencio, en esta reunión de manera contundente, cada uno de los diferentes sectores aquí nos acompañan para poder definir 6 estrategias que debemos seguir trabajando para entregarnos resultados contundentes, dinamizar el comercio, los diferentes ejercicios económicos y garantizar que estos efectos económicos sean los menores negativos para la economía local y regional. Es por eso que en esta mesa me acompañan cada uno de los representantes de los diferentes sectores como FENALCO, como la ANDI, como los representantes y gerentes de los centros comerciales, como la Sociedad de Mejoras Públicas de Villavicencio, como el gerente de la Caja de Compensación Regional para nosotros, COFREN, como el doctor Iván Suárez, como delegado de la Gobernación del Meta, de los comerciantes del centro, el señor Omar Puerto, cada uno de los integrantes de este grupo de personas que han participado en la reunión inicial, de unas mesas que se constituyeron para seguir trabajando entre el día de hoy y mañana, para entregar resultados de estrategias que se deben implementar de manera inmediata en el territorio, y que prefiero de manera muy importante poder entregarles el micrófono, por ejemplo, al doctor Juan, que es el gerente del centro comercial Unicentro, y a la doctora Constanza, gerente del centro comercial Primavera, y podamos entregar cuál es nuestra estrategia para que en la número 1, la de Unidos por el Consumo Local, podamos manifestarle a los villavicenses cómo será el trabajo de aquí en adelante. Gracias, alcalde. Sí, buen día a todos. Efectivamente, creo que la sesión ha sido bien fructífera el día de hoy, en la mañana. Desde los centros comerciales estamos abiertos a colaborar, concretamente ofreciendo nuestros espacios a ferias de consumo, no solo de producto local, sino de todo lo que vendemos, obviamente con el objetivo final de propiciar el consumo. Vemos más que una crisis, una oportunidad para que el cliente y los consumidores, no solo de Villavicencio, sino el resto de municipios que hacen vida comercial, social en la región, puedan venir a la ciudad y obviamente consumir y disfrutar de nuestros espacios, que no son solo de compra, sino también de entretenimiento, de comida. Entonces, desde el Centro Comercial Unicentro, como el resto, estamos abiertos a apoyar a la alcaldía en esta estrategia, donde vemos una oportunidad más no una crisis. Doctora Constanza. Ya había micrófono. Bueno, desde Centro Comercial Primavera Urbana se une este gran propósito de la región de Villavicencio, del Meta de la Orinoquia, para fortalecer a los diferentes sectores. Desde nuestro centro comercial, a través de nuestros espacios, queremos ofrecer para las ferias todos los sectores productivos. Tenemos todo el propósito también con las marcas internas de hacer una alianza con ellas para generar unos descuentos para que nuestros citadinos y los turistas que también llegan podamos hacer una estrategia de descuentos en nuestro centro comercial. Muchísimas gracias. Ahora tenemos la siguiente estrategia, que es el turismo interno. Le vamos a dar la palabra al doctor Orlando Solano, Trabajamos toda la mañana en una metodología muy efectiva. Se han llegado ya a las 6 estrategias. La de Unidos por el Turismo Interno trabajará en pos de promover la utilización de nuestro producto turístico, promoviendo las rutas existentes, las alternativas de oferta de servicios que han estado aquí todo el tiempo y que tal vez nos habíamos distraído solo en función de ofrecérsela al país. Llegó la hora de que llanero compra llanero, de que empecemos a trabajar en la promoción de esos grandes empresarios que constantemente trabajan en función de tener una muy buena oferta. La caja se vincula en virtud de que tiene una oferta institucional para los trabajadores afiliados, pues no solamente del departamento, sino también de otras cajas de la región y obviamente las cajas del país. Pero nos vamos a concentrar en la estrategia de promover el turismo interno. Bueno, muy bien. En ese mismo escenario hemos dicho desde todas las instituciones que nos reúnen
y nos convoca el Torneo Internacional del Joropo en su versión 51. Y tengo que expresar desde turismo departamental, desde turismo municipal y desde todas las instancias aquí reunidas que ya se lograron hacer acuerdos con la MECA, que es ese conglomerado de operadores turísticos de Meta, de Casanare y de Arauca, que se desarrollarán caravanas turísticas desde el departamento de Arauca, desde Casanare y desde todos los municipios del departamento del Meta para poder no solamente asistir, sino desarrollar un torneo internacional del joropo que construye una identidad llanera que durante 51 años ha hecho un trabajo enorme por fortalecer nuestra representación y hemos estado todos absolutamente comprometidos y decididos a sacar adelante, como decía ahora Orlando, de habernos dedicado durante tanto tiempo a posicionarnos como un gran destino a nivel nacional e internacional y hoy a conquistar la voluntad de los villavicenses, los metenses, de los llaneros, a que vengan a disfrutar de este evento de la mayor altura, categoría que está dispuesto en esta oportunidad para todos nosotros. La mesa 3 o la estrategia 3 tocó el tema de la mesa sectorial de Villavicencio, una armonización con todas las estrategias del departamento, temas tan serios como lo dijimos al principio, como la exención del IVA en todos los sectores y de diferentes oportunidades que el próximo martes 25 serán expuestos al señor presidente de la República desde la base, desde cada uno de los grupos representativos y las fuerzas vivas para poderlo exponer. Para esa participación le pedimos el favor al doctor Iván Suárez, secretario de la Gobernación del Meta, que exponga lo que hablamos. Gracias, señor alcalde. Básicamente, en la mesa sectorial lo que pudimos establecer es una institucionalidad integrada de frente a la comunidad, con participación de todos los sectores productivos del departamento, con un sentimiento claro para el requerimiento del estado de emergencia económica, social y ambiental. Que esa principal medida permita tener medidas complementarias a las acciones que hoy el gobierno nacional ya está adelantando, pero que efectivamente le lleguen a nuestro departamento y más allá, a todos los departamentos de la región de la Orinoquia. Y ahí el mensaje principal es una institucionalidad integrada de cara a la comunidad con participación de los sectores productivos comerciales de la región. Gracias, alcalde. Muchas gracias, doctor Iván. La siguiente mesa es la estrategia de movilidad. Diferentes oportunidades, pero además propuestas de los diferentes gremios en esta misma sesión se han elevado a la comunidad municipal de los diferentes gremios para ser analizados en esta misma tarde del día de hoy y poder tener naturalmente una respuesta para esas intenciones y solicitudes que han hecho los diferentes sectores de Villavicencio y del departamento. Para explicar cómo continúa el trabajo de esa mesa, invitamos al doctor Francisco Andrade de la ANDI en nuestro territorio. Perdón. Muchas gracias, alcalde. Efectivamente, durante esta mañana tocamos la estrategia de movilidad para Villavicencio. Nosotros, desde los diferentes sectores, mencionamos o sugerimos medidas con el fin de mitigar el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio y hacer que todo el tráfico ahorita entre la zona de la Yari, la llegada de los productos de Puerto López y con la salida por las vías alternas, así como la entrada de todos los insumos, sea lo menos traumático para nosotros, la ciudadanía de Villavicencio y así como la región metense. Entonces, por eso es que esta tarde vamos a trabajar ya fuertemente en esta mesa de movilidad y queremos tocar unos temas sobre el pico y placa para la ciudad de Villavicencio, que eso también puede ayudar al incremento y a la motivación para el comercio de esta ciudad. La vía, la salida de Villavicencio hacia Restrepo por el río Guatiquí, a ver cómo podemos alternar también con la vía antigua de Restrepo, disminuir un poco los trancones que se están presentando y así como trabajar también en las restricciones que hay sobre la carga o las restricciones que se tienen sobre los vehículos de carga. Esos son los temas puntuales que queremos tocar esta tarde ya minuciosamente en esta mesa de trabajo y obviamente con indicadores y con cifras para poder tomar decisiones y ayudar a la alcaldía y a la gobernación. Muchas gracias. Bueno, para la mesa 5,
control de precios, porque hemos tenido diferentes denuncias ya en estos días apenas de crisis, que serán definitivamente, según la manifestación de la señora ministra, por lo menos 3 meses. Arrancan estos momentos y ya hemos tenido diferentes manifestaciones hacia la Casa del Consumidor, hacia la Superintendencia, hacia la Secretaría de Gobierno. En diferentes instancias creamos una mesa también y una estrategia de control de precios, regulación de precios de canasta familiar y otros como los combustibles, boletines informativos con listas de precios, pero para ello le pedimos entonces el favor a nuestro director ejecutivo de FENALCO que pueda expresar la conclusión del trabajo de esta mesa. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, se desarrolló una jornada muy productiva el día de hoy, realmente también por el acompañamiento de la Casa del Consumidor. Sabemos que el hecho de haber pasado de 90 kilómetros, de traer productos por una ruta de 90 kilómetros a una de 575 kilómetros, pues ha encarecido muchísimo los precios, pero también esta situación ha generado especulación en precios de la canasta familiar, y lo que queremos precisamente es combatir esa especulación con información real y con información muy aterrizada de los mercados, tratar de concertar eso con la central de abastos de Villavicencio, con la central de abastos de Bogotá, de Sogamoso, y tratar de precisamente ver cómo influye ese aumento realmente en los precios de la canasta básica familiar, para poder entregar una información mucho más clara al consumidor y poder tener unos precios mucho más aterrizados a lo que es la realidad, igual en el precio del combustible, como lo mencionaba el señor alcalde. Jorge, muchas gracias. Y la sexta mesa y estrategia fue la que evidenciamos desde las líneas de crédito, que desde muy temprana hora de revisada la situación crítica en nuestro territorio, desde las diferentes posiciones del gobierno nacional, se anunciaron unas líneas de crédito, se anunciaron unos montos muy altos para que pudiesen llegar al territorio y poder financiar, ampliar los plazos, disminuir algunas de las tasas. Pero para ello entonces le vamos a dar la palabra al ejecutivo Daniel Balcázar desde Bancoldex, que representa a quienes estuvieron hoy aquí, desde Finagro, Bancolombia, la banca privada, Bancoldex, y se articuló también para el día de mañana una mesa de trabajo muy importante que pueda entregarle a los villavicenses, metenses y llaneros toda la información respecto de cómo puede seguir hacia adelante esa financiación y poder acceder a esas líneas y esas oportunidades que desde el gobierno nacional ya se decretaron. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. Sí, efectivamente estuvimos reunidos con la banca comercial, estuvimos reunidos con los demás bancos de segundo piso de redescuento como Finagro, y yo representando Bancoldex para empezar a realizar estrategias con base a esta situación crítica que se está presentando. Inicialmente se anuncian las aperturas de unos cupos especiales por Finagro para el sector agropecuario, y Bancoldex también con un monto representativo para apoyar a estos empresarios de los departamentos que han sido afectados por el cierre de la vía llana. Básicamente el destino de estos recursos van a ser para consolidar los institutos pasivos y, digamos, disminuir esta carga financiera que actualmente tienen los empresarios, que han disminuido su flujo de caja o sus ingresos operacionales, pues debido a la poca movilización que hay para este sector, ¿sí? Entonces, básicamente, con Bancolombia se planteó realizar, y con los demás bancos comerciales, unas ruedas financieras en alianza con cámaras de comercio de Villavicencio para dar a conocer estos beneficios que pueden obtener los empresarios al acceder a estas líneas de crédito y de redescuento. Adicional a eso, la banca comercial anuncia que posiblemente puede haber un cambio en su estructura para darle manejo a los créditos, es decir, normalmente se están reportando a centrales de riesgo por las moras con las obligaciones financieras. Entonces se está solicitando un trato especial para estas empresas que han sido afectadas por este incidente, y al hacer estas reestructuraciones de crédito, no vean perjudicados sus calificaciones de riesgo. Bien. Y finalmente, los comerciantes del centro también, le damos la palabra a don Omar, con quienes venimos realizando desde hace algunos meses diferentes actividades en esta reactivación, y naturalmente ahora con este ingrediente adicional que afecta de una manera tan fuerte a la economía
del centro de la ciudad de Villavicencio, el trabajo nos obliga no solamente a tener una coordinación mayor, sino a ofrecer un trabajo articulado muy superior a lo que veníamos haciendo. Gracias, señor alcalde, que no un saludo para todos, a nombre de los comerciantes del centro. Nosotros venimos realizando actividades desde el año pasado, algo que públicamente tal vez no conocen muchos, tratando de reactivar la economía del centro de la ciudad, conjuntamente con la alcaldía, la Secretaría de Competitividad y Desarrollo y el comercio del centro. Lo que queremos es que esto sea también una actividad para toda la ciudad y hacemos un llamado a todos los comerciantes de los diferentes sectores para que podamos llegar allá a ayudar a dinamizar esos sectores y esos comerciantes que están en unos sitios que realmente pues se ven afectados igual que todos en la crisis que nos hemos unido en el día de hoy. Ante todo nuestro apoyo para el señor alcalde ante la declaratoria del estado de emergencia ante el gobierno nacional. Yo creo que ese es el apoyo de todos los comerciantes, ciudadanos, gremios y gobiernos para que nos apoyen y nosotros apoyemos la idea, lógicamente, de la alcaldía de la gobernación ante los hechos que han ocurrido y que aprovechemos esta crisis con ideas y propuestas de todos los sectores que nos ayuden a mejorar la ciudad y el departamento. Omar, muchas gracias. A todos ustedes, señores periodistas, y a toda la ciudadanía, todas estas estrategias, todo este diseño de oportunidades. Ahora vamos a ver las imágenes y los textos que apoyan esta campaña de todos nosotros para nosotros. Lo único que necesitamos también para poder adoptar cada una de estas medidas, como ustedes las han visto, y el resultado de todas estas mesas de trabajo, es que el gobierno nacional el próximo martes 25 de junio asuma, el señor presidente de la República y el Consejo de Ministros le entregue como una, no sugerencia, sino como una prioridad para el país. Esto no es solamente para nosotros, la declaratoria del estado de emergencia excepcional. Es la única oportunidad como el señor presidente puede, a partir de esa declaratoria, de emitir los decretos con fuerza de ley, de manera temporal, pero afectar de una manera positiva el desarrollo de un territorio como el nuestro. No es posible. Hoy evidenciamos al interior de esta reunión que en las horas de la mañana un tiquete en la ruta Bogotá-Villavicencio costaba en una ruta 1.075.000 pesos. Aquí lo pusimos de presente, lo consultamos en la página de internet de la empresa de aviación. No estamos detrás de desprestigiar ningún tipo de economía de alta competencia en el país, pero sí no podemos permitir que la insolidaridad o la falta de solidaridad con un territorio que le aporta a este país, que durante todos los años que han pasado, como se escucharon expresiones muy contundentes en esta reunión, tengamos que quedarnos callados y simplemente soportar esos niveles y esa falta de compromiso del resto de los ejercicios comerciales que nos ven como una oportunidad cuando realmente los llaneros estamos soportando la peor crisis de la historia. Y desafortunadamente no tenemos una fecha concluyente, no tenemos realmente, no avisoramos una posible fecha de que termine un momento tan difícil para nosotros. Por eso el resultado de todos estos trabajos tiene que ser del día de hoy y de mañana. Nos lo hemos propuesto de esa forma porque el próximo martes debemos estar listos con cada una de esas propuestas que se derivan de la declaratoria de emergencia excepcional para que el señor presidente y el Consejo de Ministros lo aconsejen. Por eso se llama Consejo de Ministros, y le entreguen la fórmula para que los diferentes sectores lleguen de manera contundente a nuestro territorio. Si hoy teníamos un índice de desempleo por encima del 13% en un territorio como el nuestro, imaginen, por Dios, qué puede pasar luego de terminar el mes de junio. ¿Cómo estarán los índices de inflación para nuestro territorio, que lo venía soportando de una manera, o más bien en un comportamiento medio a nivel territorial en el país, cuando estamos hoy registrando alzas de una forma indiscriminada, producto de los sobrecostos en el transporte de carga, en el transporte de pasajeros, en las oportunidades de comunicación para todos nosotros? Entonces es simplemente
no una reclamación sin argumentos, sino un sentimiento y además un derecho propio que tienen hoy los habitantes de este medio país, de Villavicencio y del Meta, para transmitirlo al gobierno nacional de manera contundente, con cifras y con cada uno de esos elementos como los que pudimos evidenciar desde el inicio de esta reunión. Invitamos, como así participó la Asociación de Periodistas, también con su representante, que nos dieron esa oportunidad también de hacer parte, de contar con su presencia en este escenario, para que podamos ir no solamente concientizando, sino invitando a todos los ciudadanos de nuestro territorio para que podamos dinamizar la economía entre nosotros. Dijimos en diferentes oportunidades que lo que se cayó fue la vía, pero no se cayó el departamento ni la región, que aquí hay una sociedad resiliente, dispuesta a sobreponerse a cada una de estas circunstancias, a enfrentar estos eventos con la mayor templanza, porque así nos reconocen. Si hoy el país celebra el bicentenario de la libertad de Colombia, fue porque unos llaneros salieron de estas tierras a enfrentar esa desigualdad que se vivía hace 200 años. Y hoy le reclama este territorio al país no solamente esa misma solidaridad, sino en correspondencia de todo lo que le hemos aportado durante estos 200 años. Entonces hoy los invitamos a que nos acompañen, a que sigan de manera directa este proceso de campaña, que podemos demostrar desde el interior cómo nosotros mismos lo podemos hacer, y vamos a poner apenas un audio y unas imágenes, 2 imágenes que tenemos, para que también les vamos a entregar, ya terminado esta campaña, con los diferentes elementos, para que podamos entregarlo a la comunidad y podamos hacer no solamente noticia, sino podamos convencernos entre todos de que es necesario solidarizarnos hacia el interior. Hemos sido expertos en solidarizarnos con hechos lamentables en otras regiones del país, y somos muy solidarios con los colombianos y con los habitantes de otros territorios. Hoy necesitamos concentrar esa solidaridad para nosotros mismos, para dinamizar la economía, para poder sacar adelante toda nuestra situación. Dice la campaña: además del que remonta la sabana a caballo, llanero también es quien aporta el crecimiento de esta tierra. Por ti, por mí, por nuestra gente, llanero compra llanero. Llanero no es solo quien madruga a lidiar con el ganado. El llanero tiene carácter recio, pero nobleza en el corazón para ayudar a quien lo necesite, sea de aquí o sea de afuera. Cuando usted compra productos hechos en nuestra tierra, está llevando consigo un pedazo del alma de quienes con empuje ganaron dinero y trabajo. Llanero compra llanero. Alcaldía de Villavicencio, unidos podemos. Bueno, eso es lo que tenemos. Seguramente nos llenamos de sentimientos, llenos de toda la argumentación que sea necesaria, pero hoy lo que le estamos diciendo al país es que necesitamos no solamente de su solidaridad, sino que nos corresponda la subsidiariedad y la complementariedad que hoy exigimos. Es porque le hemos aportado durante todo este tiempo, porque hoy entendemos que una medida como la de ayer de la ministra de Minas y Energía garantiza el no desabastecimiento del combustible en el territorio, pero también garantiza el no desabastecimiento del petróleo donde lo necesita. Por eso salió la medida de manera específica para los combustibles. Hoy necesitamos que salga esa medida de manera general para los sobrecostos en la carga del transporte de alimentos, de insumos para los diferentes sectores, en el transporte también terrestre, pasajeros y aéreo. Hoy tenemos la oportunidad de que la base aérea de Aviarí ya dio permiso para que caigan o aterricen y decolen aviones de mayor número de pasajeros, pero la inversión extra necesaria que deben hacer para atender las maletas en el terminal civil la deben hacer las empresas, porque si lo que no tenían antes, si el argumento era de que no tenían suficientes viajeros, pasajeros, y por eso los costos eran tan elevados, hoy lo que no hay es tiquetes, porque la gente necesita, no hay cupos aéreos porque los ciudadanos necesitan
ir de Bogotá a Villavicencio y en el retorno también están buscando todos los días poder llegar a nuestro destino, pero a esos costos no. De esa forma como nos están tratando no lo podemos permitir y no vamos a descansar en esta lucha hasta que el gobierno nacional manifieste la declaratoria del estado de emergencia excepcional. Muchísimas gracias a todos. Los colegas tienen una inquietud particular. Con mucho gusto. Estamos aquí todos. Alcalde, buenas tardes. El otro está por ahí. Alcalde, buenas tardes y a los miembros de los gremios, los centros comerciales. Tengo una inquietud, una para usted y una para los gremios. La primera es, definitivamente el gobierno ha hablado lenguajes. Usted bien dice, la ministra de Minas hoy ha dado una buena noticia, pero en el tema aéreo eso es una teteadera, como diríamos en el llanero. Hoy confirmando, el aeropuerto de Apey no lo ha utilizado nadie, ni hay la primera solicitud de ninguna empresa aérea, no están interesados en traer sus grandes aviones allá. Entonces hay que ir descartando el tema. Y en Satena, que es la empresa del Estado, no tenemos empresa que a San José del Guaviare, al mediodía el tiquete valía 99.000, a Villavicencio 269.000 pesos. Dice uno que el triple de distancia acá me vale 180.000 pesos, es decir, no hay interés de la empresa tampoco de colaborar allá, y como dice usted, no es por pasajeros. Quiero decirle mi pregunta a la gente de la calle, el ciudadano del común que está preocupado cuando todos estamos pidiendo la emergencia económica. Si la gente me decía cuando venía, ¿cómo entiendo que están invitando a una marcha el próximo martes? Todos estamos en quiebra y el alcalde ha sacado 2 decretos. El uno, el de los parqueaderos el día anterior, aunque yo entiendo que compromisos anteriores lesionan la economía ya. Y el segundo, el de las tarifas del servicio público. No hay la posibilidad, alcalde, de visa que estamos en agencia, tú me entiendes que hay compromisos con las empresas de transporte de aplazarlo al menos un mes mientras pasa la emergencia de la vía Bogotá-Bolivia, de llegar a un acuerdo con los transportadores y decir vamos todos a ponernos la mano en el corazón también y aplacemos el incremento de las tarifas 1 o 2 meses. Sabemos que la canasta de transporte ha subido y lo mismo con el tema de los parqueaderos. Los mismos parqueaderos me estaban pidiendo ahorita, díganle al alcalde que no nos suba, que nos acaba de quebrar. Y el señor de las zonas azules me decía, díganle al alcalde que a mí sí me suba. Yo llevo 5 años esperando que me suban las tarifas, yo quiero que sea más caro el parqueadero en las calles, para mí es más negocio que sea más caro, pero no me suben las tarifas. Entonces esas son mis 2 preguntas. Y para los gremios, de una vez, que hay una marcha el próximo martes, se le van a pedir ustedes a respaldar a todos esos llaneros que dicen, coincide con la visita del presidente, a que salgamos en la calle todos a demostrarle al presidente y al gobierno que aquí estamos unidos. Gracias. Bueno, César, muy importante que lo pregunte porque lo discutimos también en la mesa y precisamente hoy a las 4 de la tarde es la mesa de movilidad para que podamos con toda la argumentación tomar decisiones respecto del tema. Pudiera parecer una pregunta corchadora, pero a mí me gusta porque tal vez a usted se le olvida que ese es de los acuerdos que hicimos con el paro de los transportadores en mayo del mes anterior y significa que hace 2 años y medio las busetas no tienen aumento y la gasolina ha aumentado cada 3 meses en el territorio. Recuerden que la gasolina de la CPM más caro del país está en la ciudad de Villavicencio. La canasta de los costos del transporte público colectivo entre el consumo del combustible, las llantas y los demás costos operativos para el territorio está entonces valorado en un transporte público colectivo individual de 1.850 pesos. Y durante todo este tiempo hemos venido negociando con el transporte para poder generar a inicios del mes de junio, en ese compromiso que hicimos, de poder llegar a una valoración que pedían los transportadores de más de 500 pesos y logramos negociar en 150 pesos. Pero esta tarde tenemos la oportunidad, como lo planteamos, allá está escrito en el tablero, con todos los integrantes de estos gremios y en la invitación a cada uno de ellos para poder analizar esos temas. Y en el tema de la tarifa de los parqueaderos, también venían pidiendo desde hace 3 años y medio el ajuste, la Asociación de Parqueaderos Legales de la ciudad, durante todo ese tiempo. Y hoy los buscan a ustedes para que no lo hagamos. Y la posibilidad que tiene el contrato de las zonas azules en el territorio, de que se aumenten los costos en la calle para parquear, es únicamente a partir de que los parqueaderos legales en la ciudad tengan un aumento en la tarifa. Lo que debe garantizar el gobierno es desincentivar que los ciudadanos parqueen por costoso en las zonas azules
y solamente lo utilicen quienes necesitan apenas por minutos utilizar las calles para parquear. Pero ese incremento solo se puede dar a partir, como se lo dijo a usted seguramente el administrador de los parqueaderos, de las zonas azules, es a partir, como lo dice el contrato, de que las tarifas de los parqueaderos legalmente constituidos en espacios privados se den. Son circunstancias que vamos a analizar esta tarde en la mesa, porque desafortunadamente venían los cronogramas establecidos así para dar cumplimiento a esos diferentes acuerdos, como otros temas que se plantearon aquí, como el tema del pico y placa, como el tema del pico y placa aplicado a la Comuna 8, como el tema de los productos de comercio y de industria y de producción agropecuaria que vienen de vías como las del sur del Meta, de Acacías y demás municipios, o de Puerto López, o como hoy están entrando solamente por la aplicación de las vías alternas que llegan por el corredor vial Restrepo-Cumaral-Yopal. Son esas decisiones las que debemos aplicar y tomar, si esa es el movimiento que hoy se genera a través de las circunstancias que estamos viviendo. También hay otros sectores de la economía que se ven absolutamente afectados porque no se adelanten este tipo de ingresos, porque no se adelanten este tipo de incrementos. Y los invitaría también a que pudieran convocar a los más de 1.112 integrantes del sector del transporte público colectivo, a los más de 5.300 empleados o operadores del servicio de taxi en la ciudad de Villavicencio, y puedan evaluar cuáles son, por ejemplo, esas medidas que se han tomado para poder sustentar las tarifas de quienes vienen asumiendo los costos sin los incrementos, simplemente por acuerdos de solidaridad en tiempos anteriores. Los gremios. Como el alcalde lo aclaraba, varios de estos temas se hizo las solicitudes de los gremios y de hecho se debatieron algunos de estos temas porque precisamente pues, se tienen que tomar estas decisiones de una manera muy fundamentada y es lo que hemos tratado de concertar aquí pues, en conjunto entre gremios y población y el gobierno municipal. Como gremios también quiero contarles que bueno, hemos hecho parte de la veeduría de la carretera. Desde la veeduría se han tenido puntos que se han reclamado al Ministerio de Transporte, que se han reclamado también al concesionario Vial de los Andes, que se han hecho algunas solicitudes. Desde acá pues hemos participado en espacios que nos ha invitado la alcaldía, que nos ha invitado la gobernación, donde también se han hecho unas propuestas al gobierno nacional para que se mejoren algunas condiciones. Y pues ya aparte, hablo ya como FENALCO, digamos que eso era como conjunto de lo que hemos hecho los gremios, que cada uno tendrá seguramente también sus peticiones y la gestión que está haciendo aparte. Como FENALCO lo que hemos hecho también es servir de puente para que los empresarios que se han visto afectados por los daños en la vía, como empresas de transporte, como los hoteles, como algunas empresas del sector avícola, presenten una acción de grupo y se unan a esa acción de grupo que se está liderando también por parte de algunos comerciantes y asesorados por un empresario que servido de puente ahí, más allá de digamos, ser o FENALCO participar en esa acción. Y lo otro es ser coadyuvantes de una acción popular también que se presentó en contra de Avianca y de Aerocivil para el tema de la regulación de los precios, que como lo hablábamos ahora, pues se ha dado en algunos casos de manera exagerada. Entonces estas son algunas de las acciones también que ha ejercido FENALCO como gremio aparte, y sé que todos los gremios lo están haciendo el apoyo en la marcha. El apoyo en la marcha. Pues, y el apoyo, ya estamos también divulgando la información. Estaremos por supuesto hoy a las 3 de la tarde en la rueda de prensa también de la marcha, porque vamos a unir como FENALCO, y pues estamos invitando a los comerciantes afiliados también a quienes quieran marchar, pues puedan hacerlo. Bueno, muy buenos días para todos. Tarde ya. Julio César Rivera de Periódico Ambiental Tierra Maja. Yo los he visto que, digamos, ante este tipo de emergencias, y ya porque en el tiempo nos han tocado los bolsillos más y ahorita los gremios a sabiendas del problema tan grave que se viene presentando. Pero yo recuerdo que desde hace mucho tiempo, desde hace aproximadamente 30 y pico de años, donde aparece el problema de Quebrada Blanca, y de ahí para acá han venido consecutivamente sucediendo problemas de este mismo tono.
Entonces, la pregunta que yo quiero hacer es si es posible que tengamos en cuenta el ejercicio de que los gremios y las administraciones tomen definitivamente en serio los requerimientos que han venido planteando no solamente las instituciones, sino que ha venido planteando el panel intergubernamental de calentamiento global, en las diferentes reuniones anuales sobre el cambio climático, porque cada día los problemas se vienen acrecentando y van a seguir presentándose cada vez con mayor intensidad. Entonces, a mediano y a largo plazo, ¿qué piensan ustedes si es que definitivamente o seguimos pensando solamente en el problema cuando está la parte económica, o seguramente nos vamos a enfrentar, digamos, a la crisis climática? La Corte Suprema de Justicia conminó a las alcaldías, a las gobernaciones, a las instituciones y a todos los gremios a que participen en estos ejercicios, y sin embargo yo no he escuchado, digamos, cosas como de fondo para que definitivamente enfrentemos ese problema. Bueno, Julio César, esa es una discusión que naturalmente tiene todo el fondo, porque si ustedes pudieran hacer seguimiento, por ejemplo, al debate en el Congreso respecto de la vía hace 8 días, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales dijo que el concesionario había adelantado incluso algunas obras y había tomado determinaciones sin el visto bueno de ellos. Y eso significa que hay unas responsabilidades mayores de acuerdo no solamente a lo que estamos viviendo hoy en el punto crítico 58, sino en los más de 110 puntos críticos. Esto estamos atacando es uno, pero además no hemos visto el 64-200 o qué pasó con el 46. Y en el desarrollo de todo ese escenario hay muchos más de los que hay que empezar a hacer seguimiento. Yo decía al inicio de esto, Julio César, que es necesario, y lo he dicho de manera repetida en muchas alocuciones, medios nacionales, internacionales y en los locales, que es necesario que el gobierno nacional convoque, y espero que el martes esa sea una de las decisiones del presidente, para que le pueda pedir de manera muy técnica a quien tenga el conocimiento, que le exponga al país y a nuestro territorio cuál es la dimensión de la crisis que vamos a enfrentar. Cuando la ministra sale a decir cerca de 3 meses, en medio de lo que está pasando, no estamos hablando de la realidad. Solamente construir el falso túnel en los 300 metros que hoy están afectados del kilómetro 58 tardan 18 meses. Es año y medio. Pero además hay que controlar el derrumbe, porque en el escenario mayor son 4 millones de metros cúbicos y a hoy, en lo que llevamos de emergencia, han caído 70.000, en los últimos días 35.000, y lo que carga una volqueta son 14 metros. Por eso en el debate del Congreso yo les dije de una manera muy respetuosa pero honesta, esto no se resuelve con 20 volquetas y 2 retroexcavadoras y un bulldozer. Eso no se resuelve de esa forma, porque estamos atacando solamente un punto crítico, del que el estado mayor de desastre es que se caigan 4 millones de metros. Hoy apenas han caído 70.000 y el escenario menor son 200.000. Y si se caen 4 millones de metros, también cuando no se han podido retirar ninguno de los que ha caído por las condiciones del clima, hoy están en un efecto tobogán cayendo al Río Negro y lo pueden taponar. Y los desastres posteriores pueden ser mayores. Solamente en nuestro territorio de Villavicencio llegarían a 16 veredas y a más de 280 predios de manera directa, pero afectarían también el suministro de energía eléctrica, porque está de frente el Río Negro a la estación La Reforma, y es donde hay que empezar a prever cada una de esas contingencias. En la margen izquierda, que es donde hoy se está presentando todo el Río Negro, hay unos desastres ambientales y unos movimientos tan graves como los efectos que presentaron algunos túneles en días pasados, que se empezaron a contraer de manera interna en unos lentes con la presencia de sustancias areniscas o con condiciones de suelo de arena. Eso tiene otros términos técnicos que seguramente más adelante los van a explicar, pero eso es lo que hemos querido. Pero en la margen derecha del río también hemos podido observar la degradación de la montaña, los movimientos, y si a un lado, al extremo, quienes venían construyendo la vía durante 25 años dicen que no hay una responsabilidad directa de ellos porque el Estado nunca les entregó el mantenimiento de las montañas,
Imaginen al margen derecha del río, cuando ahí sí no tenemos un doliente, sino solamente el desarrollo de parte de cada uno de los productores y de las condiciones de los seres humanos que viven en esas laderas de montaña. Hay muchas cosas por contarle a la ciudadanía, hay muchas cosas por contarle al territorio, hay muchas medidas por adoptar para poder resolver cada uno de estos escenarios. Por eso esto no se hace desde el llamamiento de una persona, de un alcalde, de un gobernador, es todos, de todos los gremios, de cada una de las fuerzas vivas, para poder reclamar, pero con argumentos, para poder entrar a unas discusiones, como lo hemos hecho desde el principio, cuando propusimos la declaratoria del estado de emergencia. Algunos colegas y algunos habitantes del territorio decían un poco exagerada su posición, no había otra, porque yo sí he participado desde el primer puesto de mando unificado y he empezado a exigir no solamente la presencia del presidente como lo hizo en Guayabetal al otro día, el puesto de mando unificado que se derivó luego del lanzamiento de los Juegos Nacionales en el Palacio de Nariño, donde tuve la oportunidad de manifestarse, de decirle la gravedad, no se la han transmitido con todos los componentes que puede traer para el territorio y para el país, y eso hace parte, Julio César, para cerrar un poco la respuesta, de toda esa degradación ambiental que se ha vivido en el territorio, en la construcción de la vía, en el desarrollo del proyecto. Hoy hace 44 años tuvimos el registro más lamentable para el país, que fue declarado camposanto el tema de Chirajara, porque nunca se encontraron el total de Quebrada Blanca, porque nunca se encontraron el total de los desafortunados, desaparecidos, los muertos, las víctimas de ese desastre tan serio. En esta oportunidad la tecnología, el compromiso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, todos los organismos que pertenecen al puesto de mando unificado tomaron las decisiones de evacuación, de instalación de un radar de alta tecnología, y eso ha evitado que tengamos afortunadamente como saldo muertos en estos deslizamientos que hemos llevado hasta el día de hoy. Pero no nos podemos fresquear, como se dice, sino todos los días tener las alertas totalmente dispuestas para poder defender y proteger la vida de los ciudadanos. Pero la discusión debe seguir. Así ha estado puesta en el tapete desde el inicio por parte de este alcalde, que al principio llamábamos casi que como una golondrina sola llamando agua, pero hoy, gracias a Dios, se han venido dando las medidas que pedimos desde el inicio. Al principio seguramente un poco para algunos compañeros en este trabajo un poco exageradas, pero hoy estamos evidenciando que no lo eran, que definitivamente apenas en unas etapas iniciales de esta emergencia, apenas hoy llevamos 10 días de cierre total, apenas llevamos 46 días de afectación directa en los cierres parciales, y hoy está previsto no menos de 3 meses, pero estamos seguros que si esto no se ataca de una manera mucho más contundente, no serán 3 meses, no serán 6, será mucho tiempo más el determinado. Por eso hemos pedido estas declaratorias, por eso nos hemos concentrado entre todas las fuerzas vivas, cada uno de los integrantes, porque esto no se trata de hacer carnicería con los integrantes al interior del territorio, sino por el contrario, proponernos de una medida muy efectiva cómo podemos hacia el exterior proponer, generar estos procesos internos de una campaña que dice por ti, por mí, por nuestra gente, desde el territorio poder lograr unos resultados que no vamos a conseguir solamente consiguiendo, o más bien proponiendo la solidaridad del resto del país. Muchísimas gracias a todos. Finalizamos con